Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, después de esta presentación, casi que ya puedo ir avanzando muchísimo más. Yo, brevemente, me llamo Ramón Dávila, trabajo en GMV, que es un grupo tecnológico español de capital privado, fundado en 1984, vamos a cumplir ya 40 años el próximo, y presencia en 80 países con sede propia en 12 de ellos. Actualmente somos más de 3.000 profesionales y GMV nació desde el sector del espacio y la aeronáutica. De hecho, GMV significa Grupo de Mecánica del Vuelo y nació en la Escuela de Aeronáuticas de Madrid. Pero al cabo de 8 años decidió diversificar en dos áreas muy interesantes. Una de ellas fue la ciberseguridad, cada vez más en boga en el sector de la automoción, y en los sistemas inteligentes de transporte. Desde GMV ITS, los sistemas inteligentes del transporte, desarrollamos con tecnología propia soluciones llave en mano enfocadas al sector del transporte. Somos más de 350 personas y nuestra tecnología está implantada en más de 30 países en los 5 continentes. Es precisamente dentro de GMV ITS donde se encuadra Mobiloc, que es el servicio de gestión de flotas diseñado, desarrollado, mantenido, operado y comercializado por GMV desde el año 2004 y desde cuyos inicios tengo el privilegio de dirigir. Y hechas ya las presentaciones, vamos al grano. Cuando estaba pensando en el tema de mi ponencia para esta 5ª edición del Tech for Fleet, que ya llevamos participando en las anteriores, tuve la tentación de sacar la bola de cristal y pensar en los retos, en las nuevas tecnologías que van a aparecer, en las tendencias de gestión de flotas. Todo eso está muy bien, está genial, es un ejercicio muy necesario, pero ya nos vamos acercando a los 20 años y también el cuerpo nos pide mirar un poquito hacia atrás. Y lo que hice fue pensar y revisar las presentaciones que yo hacía sobre el año 2005. Y vale, perdón porque dan ganas de arrancarse los ojos con el diseño obsoleto, pero fuera parte de este tipo de diseño encontré unos datos muy interesantes que merece la pena recordar. En algunas de ellas hablaba de la tasa de penetración de las tecnologías de gestión de flotas en las empresas de transporte de mercancías y viajeros y en las barreras de adopción de esas nuevas tecnologías que reconocían las empresas. Bueno, han pasado 18 años. Estos datos han cambiado mucho, tanto a nivel de tasa de penetración, pero hay que decir que tanto los datos anteriores como los datos que se encuentran ahora casi que tienen precisión de CIS, como en las barreras, la superación de las barreras de adopción en las cuales, en esos 3 vectores, las empresas de servicios llevamos trabajando muchos años y de forma muy intensa. Pero noten una cosa. Este estudio hablaba de transporte de mercancías, empresas de transporte de mercancías, y de transporte de viajeros. ¿Por qué? En el año 2005, los costes, tanto de implantación como de adquisición de estas tecnologías, eran bastante elevados. Entonces, solo este tipo de sectores veían unos beneficios claros para implantar estas tecnologías. Por un lado, las empresas de transporte de viajeros, y me referiré a las de transporte de viajeros por carretera o ferroviarias, porque las aéreas y marítimas tienen sus propios estándares, porque la implantación de estas tecnologías prácticamente que les obligaba la regulación, tanto a nivel de seguridad, como a nivel de control horario, como a nivel de información a los pasajeros. Y, por supuesto, las empresas de transporte de mercancías, cuyos beneficios eran absolutamente obvios por la necesidad de una trazabilidad de la carga, no digamos ya si la carga es valiosa, es peligrosa, es urgente o es de temperatura controlada. También por la necesidad de gestionar los tiempos de conducción y la disponibilidad de los conductores a través de la información obtenida del tacógrafo digital. También el análisis de la información de todos los datos que se pueden obtener a través del CAN para mantenimientos preventivos y correctivos. O sea, el coste de tener un camión parado por no haber hecho un mantenimiento es brutal. Reducir los consumos improductivos de combustible a través del análisis del comportamiento del conductor al volante y la mejora de su desempeño, como también, por supuesto, dar un servicio de valor añadido a sus clientes finales. Pero este estudio pasaba por alto, lógicamente,
muchísimos otros sectores donde tiene cabida la tecnología de flota conectada, pero que por nuestra experiencia siguen aún hoy en día teniendo poco claro cómo materializar estos beneficios, cómo rentabilizarlos. Todavía tienen muchas dudas, llegan a nosotros y nos preguntan, bueno, oye, quiero tener mis vehículos localizados, quiero reducir el consumo de combustible, quiero controlar a los empleados, etc. Pues bien, voy a hablar ahora de la propuesta de GMV en algunos de estos sectores para demostrar que conseguir la rentabilidad mucho más allá de la simple localización o reducción del uso de combustible, etcétera, puede ayudar a estas empresas a decidirse por la implantación de nuevas tecnologías. Por supuesto, hay muchas funcionalidades que son comunes a todas ellas. De hecho, prácticamente son commodities, es decir, por supuesto, conocer la información del vehículo en tiempo real, tener los históricos de datos disponibles durante toda la vida del contrato presentados en multitud de informes, por supuesto, volcar la ruta a mapa, que es mucho más visual que un simple informe, conocer las incidencias de la dirección de tráfico en tiempo real, con la gravedad, pues para planificar rutas, donde hay obras, donde hay retenciones, etcétera, o incluso conocer la posición de las gasolineras con el precio del combustible en tiempo real, lo que, por ejemplo, en un camión, a lo largo de una ruta, el escoger entre pasar para una gasolinera a otra puede suponer muchísimo dinero. Pero vamos a meternos en materia y hablar de beneficios concretos a algunos de estos sectores que comentaba antes. Por ejemplo, el alquiler de vehículos. A esta tipología de empresas, la geolocalización le da igual. En un escenario ideal, incluso en un escenario normal, una empresa de alquiler de vehículos no quiere saber dónde está su vehículo, no quiere saber lo que hace el conductor al que se lo ha alquilado con él. De hecho, no tiene, por protección de datos, no tendría ni que saberlo. Pero es crítico para ellas tener la seguridad de que si un vehículo no lo pagan, un vehículo no lo devuelven una vez vencido el plazo de contrato, o un vehículo entra o sale de alguna zona obligada o de una zona prohibida, es vital. Entonces, el poder instalar junto con el dispositivo telemático un inmovilizador que les da esta seguridad es brutal. Y si vamos un poquito más allá y conectamos además el dispositivo telemático al CAN Bus, esta empresa va a saber además cuánto tiempo está siendo conducido un coche con un piloto de error encendido. ¿De acuerdo? Alquilamos un coche, el coche no es nuestro, bueno, pues se ha encendido un piloto, pero bueno, yo a lo mío, ¿para qué voy a estar con una molestia de tener que devolverlo, etcétera? Pero es que esto, si se prolonga en el tiempo, puede provocar un defecto, una avería muy gorda en los principales activos de este tipo de empresas. Empresas de servicios de asistencia técnica y de reparto. La geolocalización obviamente está bien conocerla. Claro que cuando la flota es muy grande, manejar una geolocalización en tiempo real o unos históricos se hace bastante pesado. Casi que es más interesante tener geolocalizados los puntos de incidencia, los puntos de reparto, los puntos de atención y saber si están siendo visitados a la hora correspondiente, si hay retraso, si hay adelanto, cuánto tiempo pasan en cada uno de los puntos. Los técnicos que tienen que hacer una reparación o un comercial que tiene que estar visitando a un cliente. Y si además este tipo de empresas tiene un modelo de asignación dinámica de conductores a incidencias, el hecho de saber qué conductores hay alrededor de la incidencia y que están más cercanos a ella, pero además teniendo la información de tráfico y la incorpora al modelo de asignación, estas empresas van a ser muchísimo más eficientes. Por ejemplo, transporte de hormigón. Si ponemos un caudalímetro, ponemos un presostato y ponemos un sensor de giro a una cuba, podemos generar una gráfica de este tipo, que la ves y te vuelves loco, porque te está indicando tiempo del vehículo parado, tiempo al ralentí, tiempo en movimiento, la gráfica del caudalímetro, la gráfica de la velocidad de amasado o de vertido, la presión de la mezcla. Pues bien, resulta que
Un jefe de calidad de una empresa del sector del hormigón, viendo esta gráfica, con el expertise que tiene, sabe si se está cumpliendo las condiciones de calidad en el transporte de la mezcla, que es lo más caro, quitando el vehículo, lógicamente, que están transportando. No solamente eso, sino saber cuánto están vertiendo y si lo están vertiendo, dónde corresponde. Y si además están adicionando agua o no, porque eso es un poco de trampa, porque si llegan y adicionan agua para que la mezcla sea más líquida, en lugar de estar comprándoles un aditivo, están potencialmente perjudicando al producto del sector del hormigón. Más cositas. Alquiler de maquinaria. Este es un sector parecido también al del alquiler de vehículos, pero con sus propias peculiaridades. Obviamente, el que alquila una máquina quiere tenerla parada durante el tiempo e inmovilizada durante el periodo en el que no está alquilada, pero que no se está pagando por ella. Y, por supuesto, quiere saber si hay alguna avería con ella para poder rápidamente repararla y hacer un mantenimiento correctivo. Pero vamos más allá. Información del horómetro. Estas máquinas se desplazan más bien poco, pero están trabajando mucho tiempo con otro tipo de motor. Imaginaos una tijera, imaginaos un brazo telescópico, etc. Entonces, estas empresas lo que quieren saber es cuánto tiempo está trabajando el activo de la máquina para programar revisiones y mantenimientos predictivos. Y, por supuesto, una alarma de remolcado. Estas máquinas se mueven poquito, pero son un poquito golosas para según qué cacos. Entonces, el hecho de poder saber que, aunque no esté arrancada y el dispositivo esté más o menos en stand-by sin enviar direcciones, con la alarma de remolcado podemos saber si lo han sacado de la zona en la que está contratado su trabajo o si se lo están llevando a algún lado. Maquinaria agrícola. El hecho de conectar estos dispositivos de IoT a maquinaria agrícola podemos saber en una campaña de recolección el orden de las parcelas, que a veces los agricultores se pican si hacen unas primero antes que otra. Podemos saber los principales KPIs de la máquina, del tiempo que están parados en cada una, fuera de la parcela, dentro de la parcela, recolectando, cuánto tiempo están recolectando, etc. Pero si además lo vinculamos a los dispositivos IoT que llevan los camiones que tienen que transportar esa carga recolectada, podemos saber cuánto tiempo está esperando el camión en la zona de carga, cuántos viajes hace lleno o vacío. Y una vez llegada a la fábrica, ¿cuánto tiempo le tienen esperando en el parking? ¿Cuánto tiempo está en la zona de pesaje? ¿Cuánto tiempo está en la zona de descarga? Sabéis que uno de los motivos de queja más importantes de los transportistas, aparte del precio del gasoil, etcétera, es que las empresas les tienen esperando y gastando tiempo de forma improductiva, ¿de acuerdo?, en los lugares de descarga. Con esta información lo pueden demostrar de forma fehaciente. Y, por supuesto, también la empresa, si lo utiliza, puede saber si está teniendo alguna ineficiencia, puede mejorarla y, de esa forma, poder llegar los dos a un mejor acuerdo de trabajo. Perdón, antes de pasar a esto, quedan muchísimos más sectores. No me quiero extender, que el año pasado ya me extendí unos minutos más de mi tiempo, pero quería hablar, antes de acabar, de 4 aspectos, 4 herramientas que resultan muy interesantes a todos los sectores. La primera de ellas, alarma de accidente, bien sea a través de un acelerómetro de forma automática o la pulsación de un botón de pánico. No hay que olvidar que dentro de los vehículos hay personas y que el hecho de poder detectar de forma inmediata un accidente puede suponer la diferencia entre salvar una vida o perderla, y que el parque de vehículos en España está muy envejecido, con lo cual hay muchísimos vehículos que no tienen eCall de serie. Integración. Sabemos que una de las principales barreras de adopción de este tipo de tecnologías es que las empresas creen que tienen que hacer un esfuerzo extra, imponer un esfuerzo extra a su plantilla de trabajo, mayor carga de trabajo para utilizar estos datos. No estamos de acuerdo. Nosotros nos dedicamos a asesorarles, a llevarles de la mano, a ayudarles para integrar toda esta información dentro de su flujo operativo de trabajo, de tal forma que suponga la menor incomodidad posible. Les ayudamos a configurarlo, a programar notificaciones, alertas, suscripciones automáticas, pero vamos un paso más allá, a la incorporación
de una integración entre nuestra plataforma y sus aplicaciones corporativas, de tal forma que puedan engullir todos los datos, todos los KPIs, de forma desatendida y automática. El tercero, los contaminantes. Disponemos, y esto ha sido una mejora en el último año, de un modelo de cálculo avanzado muy potente, no solamente de las emisiones de CO2, sino también de monóxido de carbono, de óxidos de nitrógeno, de partículas, de hidrocarburos, basado no solamente en el tipo de vehículo, sino también en su antigüedad y en el comportamiento del conductor. Es decir, pasando un poquito de las famosas emisiones medias homologadas, porque las medias son un estadístico muy interesante, pero no hay que olvidar que una media dice que si mi vecino tiene 6 coches y yo tengo 0 coches, cada uno tenemos 3 coches. Entonces, no se puede aplicar la media a todos los casos posibles, con lo cual podemos realizar un cálculo de la huella de carbono de la empresa muchísimo más fidedigno y tengamos en cuenta la próxima entrada en vigor de la Ley de Movilidad Sostenible. Por cierto, esto corresponde a un vehículo eléctrico, por eso no tiene ninguna emisión de contaminantes, no es un error de la gráfica. Y por último, hablar de la electrificación. A nadie se le escapa que estamos en una época de transición energética en cuanto a la movilidad. Hay enormes incertidumbres en cuanto a si electrificar la flota va a suponer ahorros a largo plazo o va a suponer quebraderos de cabeza tanto para el gestor de flotas como para los empleados. Léase, ¿dónde están los puntos de carga famosos? ¿Qué autonomía tengo? ¿Cuánto tiempo voy a tener que dedicar a recargar los vehículos? Y coincidiréis conmigo en que si no tenemos datos no podemos modelizar. Y si no podemos modelizar no se pueden tomar decisiones. Tenemos a disposición de nuestros clientes informes específicos del comportamiento de la flota para facilitar la toma de decisiones acerca de qué parte de la flota es adecuada de electrificar, qué parte no, y sobre todo dentro de la electrificación, de qué tipo de modelo podemos recomendar que fuese el más adecuado para electrificar. Y por último, hablábamos de las barreras de adopción a mitad de la charla. La primera era el coste, en money, la segunda era el coste y la complejidad de implantación y la tercera era que no era una prioridad secundaria para las empresas. Todas las empresas de servicios que estamos aquí hemos trabajado muy intensamente en que el coste de adquisición se rebaje a la mínima expresión. El coste de la complejidad de implantación es prácticamente inexistente a día de hoy. Y lo que hemos trabajado mucho es en desarrollar funcionalidades adaptadas a nuestros clientes y a sus necesidades. Llega un momento que a los chicos del laboratorio se les pueden ocurrir muchas cosas, pero lo que de verdad hace avanzar nuestra relación con los clientes es escucharles e implantar lo que ellos van necesitando. Escúchennos, que estaremos encantados de ayudarles a que la gestión de sus flotas sea más eficiente, más económica y más sostenible. Muchísimas gracias.